buenas noches, estimados estudiantes, a los estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Va. Abogado, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto verles otra vez. Ya nos volvemos a encontrar, ya ven. Buenas noches, abogado. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Abogado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, abogado. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas Hola, noches, abogado. ¿cómo están? Buenas noches, abogado. Les comento que aquí está haciendo un frío terrible. Pero bueno, por lo menos ya empezó a llover, que eso es lo más beneficioso en ese sentido, de que nos va a llevar a la normalidad en lo correspondiente a superar este tema de la energía. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? Muy bien. Ya se acoplaron a la plataforma, ya están más acoplados a la metodología que concierne en relación a su modalidad. ¿Cómo les ha ido? Ya han desarrollado en este sentido también los test. Sí, manejar bien la plataforma. Sí, abogado. Sí, abogado, sino que estamos... Más que todo, buenas noches, abogado. Más que todo se colapsa la plataforma y es un poco de dificultad dar los exámenes por todo esto de lo que tenemos, de la energía, de que se está cortando. Les comprendo, tienen toda la razón en ese sentido. Creo que todos hemos tenido estos cronogramas que han planificado supuestamente con el propósito de tener hasta el momento creo que no cumplen a cabalidad, ¿verdad? Esa es una situación que también nos ha perjudicado bastante porque con los programas y de igual forma que se nos cruzan. Y ustedes también han podido observar que cuando en este caso no hay energía en la universidad, en la matriz, obviamente al encontrarse ahí todo el equipo tecnológico pertinente que sostiene en este caso a la, a la universidad, todo se cae. Y bueno, en ese sentido sí es un poquito complejo el tema del cumplimiento de las actividades que se han preestablecido, ¿no? Y que ustedes tienen que desarrollar, porque ya conocen muy bien que dentro de estas actividades están contenidas las notas que ustedes van adquiriendo de forma progresiva durante el ciclo de nivelación. Así que les pido un poquito de paciencia en ese caso, porque incluso a nosotros a veces se nos presentan estas sorpresas de no conocer a qué hora se van a dar los cortes de energía en la universidad. Sí, como les digo, en ese sentido también perjudiquen el buen y el normal desenvolvimiento de todas estas actividades que vamos desarrollando, ¿no? Pero esperemos que ya podamos seguir superando esta etapa de crisis a nivel nacional y que podamos volver a la regularidad, con el propósito incluso de que absolutamente todos y cada uno de ustedes pueda desarrollar los test, realizar las tareas y cumplir con todo lo que concierne en este sentido al ámbito académico, ¿sí? Eh, yo también sí les pido disculpas, como ustedes saben, son cuestiones que ya se salen de nuestras manos, ya no dependen de nosotros y tampoco quedan a nuestra consideración. Pero como dicen, no al mal tiempo, buena cara, entonces no tenemos de otra. Nosotros también hemos tenido que tomar medidas alternativas, en este caso,
ya no solamente con ustedes, sino en todas las carreras y en todas las facultades, por el mismo hecho de que sí nos repercute, ¿sí? Sí se nos complica un poco, en este caso, el ámbito de desarrollo de dichas actividades, pero paciencia, paciencia, que creo que ya vamos a empezar a entrar en una etapa de soluciones y con eso ustedes también no van a tener más complicaciones por el estilo, ¿sí? Así que en ese caso, una vez más reciban una cordial bienvenida. Espero que todas estas semanas que no nos hemos podido ver, pero bueno, hemos pasado en contacto en el grupo de WhatsApp, ¿no? En ese sentido, por lo menos nosotros tenemos un contacto permanente que yo por lo mismo les manifestaba que al menos para mí siempre me resulta totalmente esencial tener esa conexión inmediata con ustedes para conocer de cualquier tipo de particular, ¿sí? Y poder solucionarlo o ver las medidas correspondientes en ese caso. Eh, Ojalá que, como les digo, ya en las siguientes semanas vayamos solventando y podamos superar todo este proceso complejo que se nos ha presentado y que, como ustedes muy bien saben, es inesperado porque son cuestiones que, bueno, deberían haberse previsto, ¿sí? Y de hecho debían haberse tomado acciones oportunas. Pero no es nada nuevo en nuestro país, ya varias décadas hemos pasado por administraciones en las cuales no se toma en consideración estos puntos y hemos tenido varios gobiernos que siempre se equivocan en este caso, ¿sí? Ya son temas que, como les manifestaba, se salen de nuestras manos, pero esperemos que ya todo esto se vaya superando y tengamos un mejor proceder. ¿Qué más? Supongo que ustedes ya han venido revisando el material, ustedes ya han venido realizando las lecturas, obviamente de forma obligatoria para poder desarrollar los tests. Yo en ese caso, como les he manifestado, yo suelo revisar ya las calificaciones en el momento en el que sacamos nosotros los promedios, ¿sí? Por eso yo suelo sacar promedios con ustedes mismos. Entonces, ahí es en el momento oportuno en el cual vamos a ir revisando todas estas calificaciones, que espero y aspiro que estén siendo positivas. Considero que sí, ¿ya? Y de igual manera tratemos de seguir cumpliendo con las responsabilidades y las obligaciones que nos competen en este caso en calidad de estudiantes universitarios, ¿no? Porque, como les decía, esos son los medios y estos son las actividades conducentes para que ustedes puedan incluso obtener los créditos necesarios para aprobar la carrera, ¿sí? Así que vamos a poner de parte, espero que les haya ido súper bien. Vamos, hoy, como les manifestaba el grupo, más que una tutoría, conmigo va a ser charlas amenas, ¿sí? Va a ser un conversatorio en el cual ustedes van a tener la oportunidad de emitir criterios, emitir puntos de vista, dar a conocer sus consideraciones en ciertos temas que en este caso nos acogen y nos abarcan en relación a la asignatura, ¿sí? Por esta misma razón, vamos a ir observando y conversando acerca de los tópicos que ustedes han venido leyendo y que han venido revisando en el material correspondiente en las herramientas preestablecidas constantes en el aula virtual, ¿sí? Superada la semana 4 de igual manera, en este caso, como yo les había explicado al inicio, a ustedes se les va habilitando de forma progresiva en grupos y en bloques de 4 semanas. Así que para la próxima semana ustedes ya van a tener habilitada la información de lo que resta del ciclo prácticamente. Bueno, no del ciclo, del parcial, ¿sí? Y en ese caso, de igual manera, ustedes saben que se establecen en su caso en particular fechas bastante amplias para que puedan cumplir con estos test, ¿sí?
En este sentido, creo que no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Ya ustedes se han percatado y han ido adoptando la disciplina, las labores, ¿sí? Las acciones que tienen que cumplir dentro de todas las asignaturas que abarca este ciclo, ¿sí? Pero bueno, muy bien. En ese caso, el día de hoy de forma muy puntual, vamos a ir conversando, como les digo. Sobre todo, más que nada, como les adelantaba, va a ser un conversatorio. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que ustedes puedan incluso aportar con sus criterios, que me den sus puntos de vista en relación a los contenidos que hemos venido observando, ¿sí? En este caso, sobre los temas y los tópicos concernientes que se han observado en las semanas que se han venido desarrollando. En este caso, de manera muy puntual, en el tema de la semana número 2 se encontraba preestablecido el lenguaje, la historia del lenguaje a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces ustedes de igual forma ya deben haber conocido, se deben haber familiarizado con esta información, con este contenido, que como se habrán podido percatar, son temas que ustedes ya deberían conocer, ¿no es cierto? Porque yo considero que todos estos tópicos ustedes ya los debieron haber abordado y los deben haber aprendido y asimilado en las diversas etapas de preparación académica, ¿verdad? Incluso hasta en la escuela muchas veces, que es donde aprendemos de lenguaje y comunicación en su más mínima expresión, ¿no? Toman en consideración los factores más básicos que en sí nos van a permitir a nosotros seguir desarrollando estos conocimientos. Por eso mismo, resulta importante hablar en este caso sobre el lenguaje, ¿sí? Desde su punto de consideración personal, ¿qué es el lenguaje para ustedes? A ver, Alexandra. Buenas noches con todos, buenas noches, abogado. Para mí es una manera de expresarse con otras personas, pero debe ser algo que se entienda. Ya. A ver, Janita. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. Para mí, igual el lenguaje es la forma que tenemos los seres humanos de comunicarnos. Obviamente existe un emisor y un receptor. En este caso, el lenguaje, el mensaje que emites debe ser claro para que la otra persona lo entienda y a su vez se pueda tener una respuesta y así se convierte en una comunicación efectiva. Ya. A ver, Elianita. Buenas noches con todos. Para mí el lenguaje es una de las formas de comunicación que tenemos, como la cual estaría la seña, lo que es el lenguaje. También tenemos la comunicación por sonidos y el lenguaje habitualmente es el más utilizado. Ya. En ese caso, nosotros creo que ya debemos tener claro, ¿no? Que como punto de partida, el lenguaje es esta capacidad, es a ver, por ahí me dice algo, Carlos. No hay problema, yo ya les manifesté en ese sentido, no nos vamos a complicar por el tema de la energía, ya en ese caso tenemos clara la situación que estamos atravesando. ¿Sí? Bueno, volvamos al tema. Como ya conocemos, ¿no? El lenguaje es esta facultad que tenemos nosotros, los seres humanos, las personas, con el propósito de dar a conocer o transmitir desde nuestros puntos de vista personales, ¿sí? Diversas ideologías, pensamientos, sentimientos, emociones, a través de estos sistemas de signos, ¿no? Y que nos permite a nosotros darnos a conocer, como nos manifestaba en este sentido Alexandra, que sea comprensible, ¿no? Que nosotros nos podamos entender en este caso y que a su vez esto permita, como de igual forma lo manifestaba ahí Diana, que se realice una comunicación completa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces si no contamos con todos estos elementos comunicacionales, la comunicación puede fracturarse, ¿sí? E incluso puede ser fallida, provocando que
el mensaje no se ha comprendido, no se ha entendido de una manera correcta o adecuada. Esto incluso sucede cuando nosotros no tenemos la habilidad o la capacidad de articular o estructurar bien el mensaje, ¿sí o no? O incluso al momento de emplear terminología o palabras, para ser más simple, que nos permitan dar a conocer de mejor manera lo que queremos transmitir. Aquí nos hablaba incluso de un sistema de signos. ¿Cuál creen ustedes que es este sistema de signos? Tal vez los de puntuación, exclamación, pregunta. Ya, a ver, levantarán la mano para intervenir. A ver, Sammy, tú me hablas de signos de puntuación, ¿verdad? A ver, ¿quién más? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Cuál será este sistema de signos? Marco. Abogado, tal vez puede ser símbolos o señas de pronto el lenguaje de los sordomudos, se me ocurre. También es un medio de comunicación, ¿no es cierto? Ya, pero tenemos aquí una cuestión más técnica. Sí, a ver, Brian. Yo pienso que en lenguaje de signos están las señales de tránsito. También es un medio comunicacional, ¿no? En este caso viene a ser visual, ¿sí? Que nosotros a través de nuestro sentido de la vista podemos ya receptar un mensaje en relación a algo que nos quieran transmitir. John, También podría ser las expresiones faciales o visuales. ya, en concordancia con lo que manifestaba. A ver, Alexandra, Pueden ser las palabras descritas. tibia, pero casi por ahí. ¿Por qué? Porque en este sentido debemos tener en cuenta algo. Está correcto lo que me dice Alex, pero debemos tener en cuenta algo, una mínima expresión de lo que manifestaste. A ver, Yasmín, Sí, en este caso no sé si sería por el método de los sentidos. nos permite, ¿no? Nos permite asimilar, en este caso, un mensaje, los sentidos. A ver, Verónica. ¿Cómo está? Buenas noches, abogado. Sería en el sentido de que tanto el emisor como el receptor tengan el mismo idioma para que se puedan entender. Es importante también la lengua, ¿no? Ya vamos a ir profundizando en este sentido. Pero les hago una pregunta. ¿Ustedes no consideran que si nosotros no contáramos con un abecedario, qué vienen a ser las letras? Las letras son signos, ¿verdad? ¿Sí o no? Es un sistema de Sí. signos inteligible que cuando nosotros llegamos a vincularlos de una manera congruente, viene a formarse lo que nos manifestaba Alexandra, que son las palabras. Y el conjunto de palabras forma oraciones, el conjunto de oraciones forma párrafos y así sucesivamente. ¿Sí o no? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que en este caso el sistema de signos viene a ser este medio comunicacional que a nosotros nos permite articular los mensajes, en este caso de forma escrita, pero que de igual manera son transmitidos de forma oral. Aquí hay un punto importante, ya lo mencionaron ustedes, y este es un factor que tiene mucha relación también con el lenguaje, como son los lenguajes verbales y no verbales, ¿sí? Ya me estaba manifestando que hay lenguaje de señas, que de igual manera Brian me estaba manifestando acerca de las señales de tránsito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros en este caso simplemente a través de la vista podemos llegar a receptar y asimilar e incluso comprender un mensaje, ¿sí o no? Cuando ustedes están conduciendo y ven un semáforo en rojo, ya es de su pleno conocimiento que deben detenerse, ¿no es cierto? O de igual manera, ciertos sonidos también nos permiten a nosotros tener una asimilación comunicacional sobre algún tema en particular. Entonces, también tenemos este tipo de lenguajes verbales y no verbales que nos permiten a nosotros comunicarnos y en este sentido
incluso llegar a captar y a receptar lo que nos quieren decir. Dentro de esto, nosotros aquí, como les había manifestado, tenemos estos signos lingüísticos que nos permiten a nosotros de organizar y estructurar los contenidos. ¿Creen ustedes que si no existiera este sistema de signos lingüísticos, nosotros podríamos tal vez emitir un mensaje escrito? Obviamente no, ¿sí? Si bien es cierto, el lenguaje y en este sentido la comunicación es inherente del ser humano por el mismo hecho de que nosotros somos seres sociales, por naturaleza, ¿sí? Incluso en diversas etapas de evolución humana, nosotros nos hemos vinculado con nuestro entorno o con nuestros pares dependiendo de los escenarios, ¿sí? En la prehistoria existían las hordas, ¿no? Que eran los grupos de personas en este sentido que ya empezaban a formar estructuras sociales, pero que para que éstas tengan un buen funcionar, un buen accionar, debían transmitir en este caso sus pensamientos, ¿no? Y que empezaban a desarrollar este tipo de habilidades, de estrategias, con el propósito de tener un buen entendimiento entre las personas que formaban parte, en este caso, de este tipo de grupos sociales, ¿sí? Nosotros ya conocemos que la familia es la base de la sociedad, incluso, ¿sí? Que desde ahí ya se empiezan a establecer estos puntos comunicacionales que nos da, a través de la evolución y del desarrollo cognitivo de los seres humanos, nos ha traído hasta el punto en el que nos encontramos en este preciso momento. Muy bien. ¿Ustedes consideran que hay niveles de lenguaje? ¿Qué consideran ustedes que son los niveles de lenguaje? A ver, Eliana. Desde mi punto de vista, yo digo que sí, porque si nos referimos a niveles de lenguaje, estarían lo que son las jergas, el lenguaje coloquial, el lenguaje formal. Ya, Diana. Y todos esos lenguajes habitualmente se los llevan a los niveles de clases sociales también. Ya. A ver, Diana. Ya, sí, claro que existen diferentes tipos de lenguaje, ¿no? De acuerdo a como dijo la compañera, Bueno, de acuerdo. tipos no, niveles no. De niveles. Niveles, perdón, sí, ¿Sí? niveles. De acuerdo al nivel de cultura que tienen las personas, obviamente se va clasificando. Nivel el técnico, el nivel superior, el nivel cotidiano que se utiliza o el familiar. También el nivel vulgar, que ya corresponde a las personas que tienen un mínimo de educación, podría decirse. Ya. Ya vamos a ir profundizando en cada uno de ellos, verán, porque van a darse cuenta que muchas veces el nivel social no tiene tanta relación incluso con la preparación académica. Ya vamos a hablar, ya les voy a poner unos ejemplos incluso. A ver, Verónica. Claro que sí. Yo creo que sí hay los niveles, igual depende de con la persona que estemos hablando, ya que a veces nos creamos nosotros, digamos, entre los de nuestra edad, creamos ciertos códigos que, digamos, solo nosotros entendemos o como ahora hablan los jóvenes, también hay ciertas palabras que solamente ellos entienden y de pronto las personas de más edad que no entienden lo que quieren decir. Ah, ya. Yo pensé, ya con lo que me dijiste con las personas de nuestra edad, yo pensé que me iba a decir viejo, ya. Pero bueno, ya. A ver, Jennifer. De igual forma, como dice mi compañera, en el lenguaje o en el nivel coloquial, cosa que es cotidiano, que hablas normalmente, el lenguaje técnico, obviamente aquí se habla un lenguaje técnico como, por ejemplo, mi sargento, mi coronel, eso es algo técnico que se habla, no podemos hablar a la maldita sea porque nos sancionan eso. También hay el lenguaje estándar o oculto y el lenguaje literario, lo que yo Ya. tengo conocimiento. Ya vamos a ir viendo, porque sí, todos estos temas vamos a ir abarcándonos de forma progresiva. Y Marco, a ver, vamos a escuchar a Marco y de ahí vamos a entrar en un análisis acerca de ello. Sí, abogado, yo pienso que también uno adapta el lenguaje a la situación en la que está. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en ventas, por ejemplo.
Entonces a veces yo tengo reuniones con ejecutivos donde yo tengo que hablar de una manera técnica de acuerdo al tema de ventas, administración, tema comercial sobre todo, ¿no? Claro, eso ya vienen a ser tipologías, ¿no? Pero Claro, sí ya, tienes pero razón. a su vez, por ejemplo, también tengo que conversar con el bodeguero, con la persona que descarga los camiones, entonces ellos tienen otra manera. Entonces yo no puedo ir donde ellos decirle, mi estimado amigo, sí puedo, no, pero ellos es como más informal, digamos. Formal. Yo, mi pana, échame una mano con esto, ¿sabes qué? Ya te dejo ahí la colita con los panes, apóyame ahí, ta, ta, ta. En cambio, con un ejecutivo que, por ejemplo, me toca de pronto hacer una negociación puntual, alguna cosa, es otro tipo de idioma que uno se va adaptando a la circunstancia, pienso yo también. ¿Verdad? ¿No es cierto? Dentro de ello, y está correcto lo que manifiestan, tenemos varios niveles, ¿no? Que ustedes ya conocen. En este sentido, tenemos el nivel técnico, el nivel superior, el nivel familiar, el nivel vulgar. Y cada uno de ellos tiene sus particularidades, en total congruencia con lo que ustedes me han dicho que está muy bien, ¿sí? En este caso, nosotros cuando hablamos de un nivel técnico, estamos hablando ya de un nivel que tiene ciertas especificaciones dependiendo del entorno, del ámbito de preparación, ¿verdad? Ya nos da un claro ejemplo Jennifer, que tal vez en este caso vienen a ser como más códigos internos, ¿no? Que se desarrollan en ciertos grupos sociales, en este caso en un cuerpo policial, ¿sí? De igual manera, cuando hablamos de un nivel técnico, ustedes se habrán percatado, alguna vez habrán escuchado tal vez a un abogado o a un médico expresarse con su terminología, ¿no? Dependiendo del área en la cual se desenvuelve. Ese es un lenguaje técnico, ¿sí? Es un lenguaje técnico en el cual ya se van empleando y se van utilizando este tipo de contenidos que sí tienen un carácter muchísimo más complejo y porque requiere de mucho conocimiento y de preparación en diversas áreas determinadas. Dime, Fernando. Doctor, buenas noches. ¿Y el lenguaje vulgar ese se habla con faltas ortográficas, no? Bueno, tanto como eso de hablar con vueltas ortográficas, verán, viene a ser una distorsión, en este caso el lenguaje, que vamos a ir analizándolo, ¿no? De igual forma, en el nivel superior, nosotros tenemos claro que es un lenguaje que es más general, ¿sí? No es tampoco tan básico, pero que sí tiene mayor amplitud. Les pongo un ejemplo práctico. Ustedes supondría que deben haber leído alguna vez algún periódico, ¿no? O habrán visto las noticias en la televisión. Sí, se han de ver percatado que en estos medios comunicacionales no utilizan una forma de expresar tan técnica o tan compleja. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen ustedes? para que la gente pueda entender lo que ellos están hablando. Ya, Dianit. Sí, concuerdo con sus compañeros, precisamente para que el mensaje, como va dirigido en general a toda la población, podría decirse, entonces tiene que ser un mensaje que que sea claro, que no sea tan rebuscadas las palabras para que podamos comprender. Ah, exacto. Yo, y terminamos con Leo. No se te escucha, Joa. Está prendido el micrófono, pero no se te escucha. A ver, Leo. Buenas noches, abogado. Pues claro, es que va dirigido a todo tipo de público, esa es la idea, ¿no? Llegar a todos. Y por eso es que no utilizan una forma de hablar tan cultural, si se podría decir así. Exactamente, porque imagínense, si yo me pongo a hablar con ustedes ya utilizando terminología jurídica compleja, no me van a entender, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ustedes no tienen el conocimiento especializado en esa área. Pero en cambio, es como Aló. nosotros tenemos diversas, infinidad de profesiones, ¿no? Si un mecánico se pone a hablar de forma técnica sobre, yo qué sé, partes de un motor, yo creo, yo al menos desde mi punto particular, yo no le voy a entender, ¿sí? Pero en cambio, como les manifestaba con estos dos ejemplos que les había planteado, va dirigido a un público mucho más amplio, ¿sí? Va dirigido a un público más grande
y que por ende nosotros vamos a tener que utilizar palabras que van a ser comprensibles para la generalidad, para todo el público al cual para el que va, en este caso, direccionado. Cuando hablamos de un nivel familiar, es un lenguaje en el que tenemos como que mayor intimidad, ¿no? Que es un lenguaje que lo empleamos con las personas de nuestro círculo de confianza, por decirlo así. Porque ustedes no me van a decir que hablan de la misma manera como hablan con sus familias o incluso con sus amigos, cómo se comunican, yo qué sé, tal vez con alguna autoridad, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en este sentido incluso vamos a utilizar aún, si el lenguaje superior tiene sus particularidades de generalidad, en un lenguaje familiar incluso es más simple, ¿no? Incluso ya utilizamos otro tipo de terminología que es empleada ya con personas de mucha confianza para nosotros. Y aquí también tenemos el lenguaje vulgar. Si bien es cierto, por regla general, el lenguaje vulgar es empleado por personas que tal vez no han tenido una preparación muy amplia en lo concerniente al ámbito del lenguaje. ¿Sí o no? Infinidad de veces en diversos entornos en los cuales nos hemos desenvuelto o nos desarrollamos, nosotros siempre hemos escuchado los típicos en préstame, ¿sí? Los típicos hiciste, prestaste, ¿no es cierto? Siempre hemos escuchado el $1, $2, que son cosas que yo he llegado a escuchar. Y son cosas... El aiga. jalar Aiga. también. Eso también, ¿no es cierto, Andreita? El tan popular aiga, en el que... O el jalar en vez del alar. Ya, entonces miren, nosotros hemos... ¿Se llaman modismos? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ay, esos se llaman modismos, creo que se llaman. Ya, sí, pero de igual manera, en este caso estamos deformando la lengua, ¿no? El lenguaje, por el mismo hecho de que estamos aplicando y estamos empleando el idioma de manera incorrecta, ¿sí? Y eso debemos nosotros irlo solventando. Tenemos que ir cubriendo estas falencias, mucho más ustedes. Ustedes en una campaña publicitaria no me van a estar escribiendo con faltas ortográficas, ¿no? ¿Sí o no? No me van a estar poniendo, no me van a estar poniendo, realizar un saludo, hola, sin H, ¿sí? O lo contrario, que es algo que se ve, ¿sí? O escribir burro con V, que créanme, son casos que yo he visto. Entonces, si bien es Amor cierto, con H he visto yo. también, sí, créanme que no he visto, Dios mío, yo en el ámbito incluso académico. Iba con H. Tenemos también. Los que sustituyen la Q por la K. Ya. Entonces, sí hay varias determinaciones de estos niveles de lenguaje que a nosotros incluso nos permite ubicar a una persona dependiendo del grado académico, ¿sí? O de la preparación. Aunque también, tanto en este sentido, tener un título no les impide incurrir en estas faltas. Porque créanme que yo en el ámbito profesional, incluso en audiencias, he llegado a escuchar y a leer barbaridades, ¿sí? Así que por eso mismo nosotros tenemos que ser profesionales aptos, ¿sí? Con capacidades que nos permitan tener un buen desarrollo y desenvolvimiento en las diversas áreas. Y justamente aquí es algo de lo que yo les iba a platicar. No necesariamente tienen que ser ustedes PhDs, doctores, magísters, para incurrir o aplicar estos niveles de lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo he escuchado a PhDs que a veces utilizan y aplican el lenguaje vulgar, el nivel vulgar, ¿sí? Incluso cuando nosotros estamos con nuestros amigos, no me van a decir que no. Se expresan de esas maneras, ¿sí o no? Ya, entonces, alguien me manifestaba
que depende también del entorno en el cual nos estemos desenvolviendo, ¿no? También va a tomarse en consideración este tipo de factores porque es cierto, sí, indiferentemente de cualquiera de estos puntos, vamos a emplear este tipo de niveles dependiendo de en dónde y con quién nos estamos relacionando comunicacionalmente, ¿sí? Entonces ya se van dando cuenta qué importante que en este sentido nosotros aprendamos y tengamos claro de estos factores. En relación al lenguaje, el lenguaje puede considerarse como un arte de comunicación, ¿sí? Dentro del que participan varios, en este caso, personajes que tienen gran implicación al momento de desarrollar el mismo. Pero de igual forma, dentro de aquello, tenemos ciertos aspectos que nos permiten a nosotros tomar en consideración a estas artes de manera mucho más específica. Según ustedes, ¿cuáles serían las artes receptivas? ¿Y por qué? A ver, Diana. La receptiva es escuchar y leer. O sea, por ejemplo, cuando la otra persona, estoy frente al receptor del mensaje, ¿no es cierto? Tengo que escuchar atentamente para poder entender el mensaje y poder responder. Ya, ¿y por qué son receptivas? A ver, vamos a ver qué. Porque estoy recibiendo la información de parte de la otra persona. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos leyendo, estamos recibiendo información. O de igual forma, cuando estamos escuchando, estamos recibiendo algún tipo de mensaje. De igual manera, nosotros tenemos estas artes expresivas que corresponden a hablar y al escribir, porque en cambio, aquí nosotros estamos exteriorizando nuestras formas de pensar o no lo que queremos transmitir, ¿verdad? Es decir, estamos sacando. Por eso son expresivas, lo estamos expresando. Ya habíamos hablado en este caso en relación al signo lingüístico, ¿sí? En estos signos lingüísticos que vienen a formar parte en esto de los mismos, estos símbolos que a nosotros nos permiten estructurar mensajes. ¿Qué es el significante para ustedes? Son los signos que componen una palabra. Ya, gracias, Milei. Sí, ¿no es cierto? Y el significante, perdón, en este caso, el significado, perdón, vienen a ser las definiciones de estas palabras. Ustedes ya deben encontrar estos ejemplitos que formaban parte del material y contenido, ¿sí? Habíamos hablado también, ahí sí de tipos de signos, en relación a lo que corresponde a signos visuales, que son los que receptamos a través de nuestro sentido de la vista, y de igual manera estos signos auditivos que en cambio los recibimos a través de nuestro sentido del oído, ¿sí? Que en este caso, como les decía, nosotros simplemente por el hecho de ver un símbolo o un signo, o de escuchar algún tipo de medio comunicacional a través de un factor de sonido, vamos a captar, en este caso, algún tipo de mensaje, ¿sí? Tomando estas consideraciones, ya hemos hablado de varios puntos que resultan importantes en relación al lenguaje, pero aquí también tenemos otros factores que resultan esenciales y que forman parte de este tipo de comunicación y que son totalmente necesarios para que los mensajes puedan recibirse de una manera comprensible y completa. ¿Qué es la lengua en este caso para ustedes? A ver, Samantha, a ver, Sammy. Ya iba a hablar, pero luego dije me va a hablar por no hacerlo mal. Ya, el lenguaje para mí es de, o sea, yo lo La entiendo lengua, por la lengua, perdón, sí, la lengua, por el idioma, digamos español, quichua, eso. Dianit. Sí, comparto con la compañera. La lengua son los diferentes tipos de lenguaje que podemos conocer. O sea, Ya. aquí
o más hablamos español, pero también se conoce el inglés, el quichua y otros idiomas también Ya, que ¿no hay. es cierto? Paola. Es un tipo de comunicación verbal que utilizamos para comunicarnos. Obviamente, ¿no? A ver, Eliana. Son los diferentes tipos de dialectos. Ya, y Jennifer. Son signos lingüísticos. La Ya. lengua son signos lingüísticos. Ya. Miren, muchachos, cuando nosotros estamos hablando de lengua, es correcto lo que ustedes me han estado manifestando, ¿no? Pero si tomando en consideración lo que manifestó Jennifer al final, sí son signos lingüísticos, pero aquí te faltó un factor elemental. ¿Por qué? Porque estos signos lingüísticos en relación a la lengua corresponden a ciertos grupos determinados de personas, ¿sí? Y gran relevancia en cada uno de estos puntos tiene que ver con la circunscripción territorial. ¿Qué quiere decir esto? Incluso hasta con la ubicación geográfica, ¿sí? Porque si ustedes nacían en Italia, ustedes hubiesen aprendido a hablar italiano, ¿sí o no? Si nacían en Alemania, de igual manera, ustedes hubiesen aprendido a hablar alemán. Entonces, la lengua es este conjunto de signos lingüísticos, sí, pero que son propios de un cierto conglomerado o grupo de personas que habitan en una determinada circunscripción territorial, ¿sí? En este caso, está bien lo que me han manifestado. Vienen a ser los idiomas, ¿no? Aquí, incluso dentro del Ecuador, nosotros contamos con varias lenguas que se hablan en nuestro territorio. Tenemos el español, tenemos el quichua, tenemos el shuar, ¿sí? Que forman parte de las lenguas de nuestras nacionalidades autóctonas en este sentido. El lenguaje, en este caso, tiene ciertos puntos que nos permiten a nosotros crear una clasificación dependiendo de cada uno de ellos. Dentro de estos, nosotros tenemos el habla. ¿Qué consideran ustedes que es el habla? Sami. Tal vez sea ya la emisión de algún sonido. Me Obviamente, viene. obviamente son sonidos, ¿no? A ver, Brian. Ya la manera de expresarnos de diferente dialecto. Ya, más o menos. A ver, Yasmín. Eso se refiere al hablar, la acción de hablar. No, no, no. Pero el habla, o sea, una conceptualización un poquito más técnica. A ver, vamos. Ah, ya. A ver, Joa. A ver, Magister, bueno, si me equivoco, son sonidos que los humanos emitimos por medio de las cuerdas bucales para poder expresar algo así. Ya, pero verán que estoy refiriéndome al habla en este sentido como uno de las subdivisiones del lenguaje en este caso, ¿sí? Eso es lo que debemos tener en consideración. A ver, vamos con Andrea. Y terminamos con Denise porque si no vamos a acabar mañana. No se te está apagado el micrófono, Andreita. Es el medio oral de comunicación. Ya, y a ver, Denise. Para mí sería la forma en la que nos expresamos, como en los sonidos de la voz. Ya, verán, ustedes me están dando unas definiciones del habla más generales, ¿sí? Porque hablar es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no es cierto? Estoy hablando. Pero yo me refiero en este caso al habla en lo concerniente a una de las subdivisiones que forman parte del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si bien es cierto, y les voy a poner un ejemplo práctico para que me capten de mejor manera, ahí me van a entender clarito. Si bien es cierto, yo hablo español, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, pero ustedes han escuchado tal vez a una persona que vive en el Azuay o que sea de Cuenca.
El acento. Ya, ¿ellos qué hablan? El Medio acento cantado. arrastrado. Español también, ¿no es cierto? Hablan cantadito. Vienen a ser estas particularidades en las cuales se van creando, en este caso, estas divergencias, ¿sí? Que son códigos especiales, ¿sí? Que se llegan a desarrollar de forma muy particular, ¿sí? En este caso, nosotros vienen a ser características propias de un grupo de personas, ¿sí? Con el claro ejemplo que les puse. Una persona de la costa no habla igual que yo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos también tienen sus maneras de hablar, ¿sí? Y eso es evidente, ¿no? Tienen ciertas características que las diferencian. ¿Saben qué es un idiolecto? ¿Saben qué es el idiolecto? A ver, Yasmín. No era de la anterior preguntita que no bajé la mano. A ver, ¿qué es el idiolecto? Y ahí les voy a poner un ejemplo práctico aquí. A ver, mi lady. Es el que se usa en determinados grupos sociales, culturales. Ya. A ver, Leo. El dialecto debe ser ya propio de cada región, como hable dependiendo de la región en que se encuentre. No, ahí mejor en lo que a lo que me refería el habla, es lo que tú me acabas de manifestar, Leo. Brian. El idiolecto pienso que es la forma de hablar de cada persona. No, Jennifer. Para mí son particularidades lingüísticas lo que usted manifestó, que cada uno en cada, digamos, como usted dijo, en la costa, en la sierra, hablan diferente. No, eso nos vamos al habla. Verán, ya les voy a explicar. Dime, Denise. Para mí sería lo que le caracteriza a la persona. No, Nancy. Para mí sería la variedad de dialectos. Verán, muchachos, en este sentido, cuando nosotros estamos hablando de dialecto, y le voy a tomar de ejemplo a Jennifer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el idiolecto vienen a ser estos medios comunicacionales desarrollados por ciertos grupos distintivos debidamente determinados y que en este caso ellos, al haber desarrollado este tipo de comunicación, se comprenden simplemente entre las personas que forman parte de este grupo. ¿Y por qué le mencionaba a Jennifer? Porque ustedes se comunican a través de códigos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y una persona que no tenga este conocimiento de los códigos de que ustedes emplean, no va a entender a lo que se refieren, ¿no? Lo que sea, y saben decir, bueno, me voy a inventar, no sé lo que sea. Cuando dicen 312 o cosas por el estilo. ¿Sí o no? Que simplemente emitiendo un código ustedes ya se entienden, ¿sí? Es un lenguaje desarrollado. Sí, es un lenguaje para la gente civil que no entienda, porque para la radio se comunica así. Yo también antes no entendía. Ya, entonces ya ves, Eliana, ¿quién me da otro ejemplo? O sea, vendría a ser la característica de cada individuo o un grupo. Es justamente les acabo de Es explicar un ahorita. medio de comunicarse, doctor. Ya, Seríamos como nosotros al manejarnos en la plataforma. Al principio no sabíamos porque no formábamos parte de este grupo. Es un ejemplo un poquito medio, pero más para que tengan ustedes mayor claridad es el ejemplo que les acabo de dar. Ustedes han... Dime, Sonia. En el tema de, también yo tengo un título en lo que es de chef y hotelería, ahí también se maneja lo que es alfa, delta, entonces también hay códigos para entre meseros comunicarnos y Ya, las comandas, por ejemplo. ahí está. Me acabas de dar un claro ejemplo. Otro ejemplo práctico, algo que nosotros ocupamos de manera cotidiana, los taxis, ¿no? Los señores taxistas utilizan también códigos en los cuales ellos se comunican y se comprenden simplemente entre los que forman parte de este grupo, ¿sí? Entonces, en este caso, a eso nos referimos cuando estamos hablando de forma directa del idiolecto, ¿sí? Muy bien.
Vamos a seguir hablando, en este caso, sobre los tópicos que hemos ido revisando estas semanas. En la semana número 3 nosotros habíamos tratado sobre la comunicación, la lingüística del texto, ¿no? Que de igual manera abarca temas que tienen relación de manera consecuente con lo que ya habíamos visto. En este caso, nosotros ya estábamos hablando, cuando estábamos tratando del lenguaje, ya mencionábamos a la comunicación, ¿sí? En este mismo sentido, vienen a realizarse este proceso comunicacional desarrollado a través de las personas que llegan a interactuar de una manera articulada, coherente y que puede llegar y que debe ser incluso comprensible, porque si no la comunicación sería fallida, ¿sí? A esto mismo yo me refería al principio en el preámbulo de lo que les manifestaba. El hombre desde sus inicios buscó los medios de empezar a comunicarse con su entorno, ¿no? Con sus pares, con las personas que habitaban en este sentido, en los diversos escenarios en los que se iban desenvolviendo de manera habitual, ¿sí? Entonces, la comunicación, en este caso, el desarrollo de los pueblos, que ha sido este medio que nos da aspectos a través de la transmisión de información o de mensajes, tomando en consideración todos estos puntos, ¿sí? Ya tenemos claro que la comunicación viene a ser un acto que se desarrolla entre dos o más personas, en este caso, ¿sí? Tomando en consideración que incluso tenemos varios elementos, ¿sí? Que forman parte, en este caso, de este sistema comunicacional. Ya me estaban manifestando esto con anterioridad. ¿Cuáles vienen a ser estos elementos de comunicación? ¿Cuáles son los elementos de comunicación? Paola. El receptor, el emisor, también tenemos lo que es el sistema natural de lengua. ¿Ya? Y puede ser también por códigos, por mensajes, como puede ser, por ejemplo, cuando mensajeamos por WhatsApp o eso de ahí, los códigos es como usted nos decía sobre los códigos que utilizan los taxistas, o en mi caso también a veces con lo que yo utilizo con los de urbano, los motorizados, eso también sería. Y de pronto también creo que si no estoy tan mal es el canal, eso es entre el emisor y el receptor, una conexión. Ya. Dianita, ¿qué me quieres mencionar acerca de esto? Bueno, igual son los principales son el emisor, que es quien emite el mensaje, el receptor es la persona que lo recibe, obviamente el mensaje está ahí en medio de los dos, debe haber un canal para que pueda llegar del emisor al receptor el mensaje y como dije anteriormente, el mensaje debe ser claro para que el receptor pueda entender y a su vez pueda responder el mensaje. Les hago una pregunta concordante con lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Ustedes consideran que la lengua, perdón, es importante en este sentido? ¿Por qué? A ver, Diana. Porque si usted habla inglés y yo hablo español, le digo algo en español, usted no me va a entender, tampoco va a poder responderme. Sí, ¿no es cierto? Entonces sí se van dando cuenta que hay varios factores que resultan necesarios. ¿Para qué? Para que esta comunicación pueda llegar a completarse de manera efectiva. El contexto, a su consideración desde su punto de vista, ¿qué es el contexto? John. Yo pienso que el contexto es un resumen rápido de todo lo que se acaba de hablar, o sea, de todo el tema. Como básicamente es o sea, un resumen breve. Ya, bueno, a ver, Sammy. El contexto para mí es la verdad que tenga coherencia toda la conversación. Ya. Mi lady. Pero el contexto es, o sea, el tema de lo que se está tratando, de lo que se está hablando. Ya, Andrea. El espacio donde se produce la comunicación. Ya.
Sí, ¿no es cierto? Y nos van acercando un poco más. Miren, muchachos, cuando estamos hablando de un contexto en el ámbito comunicacional, incluso tiene mucho que ver la relevancia en el entorno en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, como de igual manera la circunstancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros de manera habitual tenemos mm, varias situaciones que se nos presentan en nuestra vida y que en este sentido el contexto obviamente tiene mucho que ver con el entorno y con el público al cual nos estamos dirigiendo y dependiendo del ámbito sobre el cual estamos tratando. Porque dependiendo de ello, nosotros vamos a adoptar de igual forma las adecuaciones que consideremos necesarias con el propósito de dar a conocer y a comprender en este sentido el mensaje que estamos transmitiendo o exteriorizando. ¿Qué son los ruidos para ustedes? A ver, Vero. Un ruido es todo lo que no me permita escucharle a la otra persona o me permita hablar claramente con la otra persona. Por ejemplo, si alguien está molestando, gritando en el bus que no le puedo escuchar, me llaman por teléfono o no le estoy prestando yo atención a la persona que me está hablando. También eso es un ruido. Perfecto. Sí, sí, eso. No sé si a ustedes les ha pasado, pero tal vez están hablando por teléfono, por el celular. Y junto a ustedes justamente pasa un camión. ¿Sí? ¿Qué sucede? Provoca un ruido que produce que ustedes no puedan receptar el mensaje que estaban recibiendo, ¿no es cierto? O no puedan comprender dicho mensaje. Entonces, en sí los ruidos vienen a ser todos estos sonidos externos que producen que la comunicación falle, ¿sí? Esos vienen a ser en sí los ruidos. Entonces, muy bien, ya se van dando cuenta. Yo creo que con esto ustedes ya se han ido acordando incluso lo que habían visto en algún momento de su preparación académica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo, como les digo, muchas veces son temas que nosotros ya conocemos, pero no los aplicamos, ¿verdad? O son cuestiones que nosotros ya hemos visto, pero que no las tomamos en consideración, pero que al momento de emplear el lenguaje son totalmente esenciales y ya mucho más. En este caso, por eso mismo esta asignatura es importante, porque ustedes están cursando en este sentido un nivel académico de carácter superior universitario, ¿sí? Y por lo mismo, ustedes ya deben ir adecuando en este caso su medio comunicacional al entorno en el cual se van a desenvolver, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes ya van a tener que, si habla, tal vez tenía algún tipo de falencia al utilizar o emplear mal el lenguaje, la lengua, lo van a corregir, ¿verdad? Ustedes de igual manera, de forma progresiva, como vayan avanzando en el camino de su preparación académica, ustedes ya van a ir conociendo incluso denominaciones y contenido mucho más técnico en relación al marketing digital, ¿verdad? Que en este caso van a ser, yo que sé, estrategias de venta, ¿sí? Pueden ser uso de tecnológicos de información audiovisual, ¿sí? Que van a ser medios que ustedes en lo posterior les van a servir en lo que corresponde y en lo que concierne a su carrera. En relación a las funciones del texto en la comunicación, en los niveles de la significación, también habíamos tratado sobre varios temas, ¿no? En este caso, debemos tener que tener en cuenta que el texto cumple funciones, ¿sí? Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la intención comunicativa para ustedes? ¿Cuál será esta intención comunicativa? Vero. A ver, lo que de pronto yo quiero expresar, por ejemplo, mis sentimientos o dar a conocer una noticia o etcétera. Ya, pero en sí, ¿qué es la intención comunicativa? A ver, ahí les quiero ver.
por simple lógica y racionalidad. Nadie. La intención comunicativa. A ver, Paola. Es la intención de tratar de comunicarse con la otra persona, o sea, tener como que la iniciativa para podernos comunicar. No, pues es que obviamente yo también estoy hablando con ustedes, tengo la intención de hablarles, ¿no? A ver, Denise. Para mí sería la meta de lo que se quiere comunicar, o sea, que la persona entienda. Exactamente. Ya. Ahí sí. La intención comunicativa, muchachos, es el propósito que nosotros estamos persiguiendo a través de la transmisión de un mensaje y de igual manera, de forma eh, congruente, lo que nosotros queremos recibir a través de nuestro mensaje. ¿Sí? Esa es la intención comunicativa. En este caso, mi intención comunicativa es que ustedes vayan aprendiendo y vayan asimilando los conocimientos de lo que hemos ido observando en las semanas anteriores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo estoy buscando? Que ustedes me estén dando las respuestas. ¿Sí se dan cuenta? Yo por eso les había manifestado, yo les daba las preguntas y ustedes solitos me van desarrollando todo el material y el contenido. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de intención comunicativa. Es lo que nosotros queremos obtener, lo que queremos conseguir, conjuntamente con lo que me manifestaba Denise en este caso, es lo que nosotros queremos lograr, ¿sí? A través de esta comunicación. Tomar en consideración este tipo de funciones, hay varios aspectos, hay varios puntos en los cuales se emplean y desarrollamos estas funciones comunicativas. ¿Cuáles son estas funciones comunicativas desde su punto de vista y según lo que ustedes pudieron observar, en este caso, en relación a los contenidos? ¿Mm? A ver, en este caso tenemos la función pragmática, ¿no? En este caso es relativo, ¿no? Que nos permite a nosotros en este sentido tener a través del sistema lingüístico, nosotros vamos a tener esta facultad de llegar a provocar un lazo de interacción, en este caso con el entorno o con la persona que queremos darnos a, a entender, ¿no? Tenemos la función expresiva. ¿Qué cumple esta función expresiva? ¿Cuál es el propósito de la función expresiva? Eli. Expresiva podría ser las expresiones que nosotros están utilizando la licuadora. Expresarnos, pues, muchachos. La palabra mismo lo dice, ¿no? Expresiva. Expresar emociones, sentimientos, sensaciones. En este caso, esta es la función expresiva. Cuando nosotros la estamos aplicando, cuando damos a conocer nuestras vivencias, nuestros sentimientos, ahí estamos empleando, en este caso, la función expresiva. La función apelativa o conativa. A ver, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de esta función? Cuando nosotros estamos hablando de la función apelativa o conativa, muchachos, es cuando nosotros estamos buscando que se realice algo, ¿sí? Es cuando nosotros estamos, en este caso, apelando, ¿no? O incitando para que se desarrolle algún tipo de acción que nosotros estamos buscando a través de la comunicación.
La representativa o referencial. Cuando estamos dando a conocer algún tipo de dato o información. La función metalingüística. ¿Cuándo la empleamos? De lo que estaban activos, ya se me durmieron. A ver, cuando estamos hablando de la función metalingüística, ¿qué intención tenemos? ¿Cuál es el propósito? Aclarar ideas. Les doy un ejemplo claro. Cuando se está poniendo en práctica la función, este momento, de hecho, yo estoy aplicando la función metalingüística. ¿Saben por qué? Porque estoy transmitiendo conocimientos o algún tipo de dato o información en relación a la lengua y al lenguaje. ¿Sí? Ahí estoy poniendo yo en práctica la función metalingüística. La función fática. ¿Quiere decir el canal? Ya, exactamente, ¿no es cierto? Son estos medios que a nosotros nos permiten, en este caso, mantener abierto un canal. ¿Cuál es este canal? El canal es el medio, la circunstancia por la que estamos nosotros creando este vínculo comunicacional, ¿sí? En este caso, el canal que nosotros hemos tenido para podernos comunicar, todos los presentes en esta reunión, es la universidad, ¿verdad? La asignatura de expresión oral y escrita. Ese es el canal que nos ha permitido a nosotros de estar en este caso desarrollando esta función y aplicándola también. Y la poética. A ver, Nancy. Es el mensaje. ¿Cómo no te entendí? ¿La poética es el mensaje? Todos son mensajes. Ya. ¿Ya? Cuando estamos hablando nosotros de la función poética, muchachos, cuando estamos en este caso transmitiendo, si bien es cierto, de igual manera, un mensaje, como lo manifiesta Nancy, pero tiene la particularidad de que la función poética transmite este mensaje con unas características más adornadas, que incluso nos permiten a nosotros dar a conocer de una manera más bella un mensaje. Sí, es como ustedes obviamente creo que deben notar la diferencia de cuando nosotros estamos leyendo un libro, ¿no? A como nosotros estamos, como cuando nosotros vemos un poema. ¿Sí o no? Es diferente, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿sí? Incluso Abogado, su propia estructura. Dime, Marco. abogado, sería como cuando Ricardo Arjona dice que la reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Ya, viene a ser, y sabes que sí entra en este sentido. ¿Por qué? Porque es música, ¿no? Y todo el ámbito artístico forma parte, en este caso, de la función poética. Entonces, sí es un ejemplo válido, Marco. ¿Sí? Sí. Entonces, miren, todas estas funciones se llegan a cumplir, se llegan a emplear a través del lenguaje. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Miren, hemos abarcado los temas de los tópicos que nos correspondían en este caso en relación a esta semana. Sin más, muchachos, vamos a llegar hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien.